Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 18. Que esta felicidad continúe. Prohibido el paso. Frente a mí, Henry se esfuerza por bloquear el paso con su pequeño cuerpo, extendiendo los brazos al máximo. Su color es el mío, pero su rostro, idéntico al de Remilia, intenta intimidar con una expresión seria, aunque solo siento ternura. Mi adorable hijo, ¿qué estará tramando? No puedo evitar sonreír de lo entrañable que es. ¿Qué pasa, Henry? Eres el guardia de la puerta en el juego de caballeros. Ah. Ya, papá, detente un poco. Cuando lo levanto, de repente se agita como un pez fresco. Últimamente, su frase favorita es, ya tengo 10 años, y ha empezado a odiar que lo abracen. Papá está muy triste. Aunque si Remilia lo llama, se sube a su regazo con vergüenza. Papá está herido porque Henry lo trata con frialdad. Necesito que Remilia y Emmy me consuelen. Mamá está en la cocina, ¿verdad? Por eso, papá, te digo que está prohibido entrar. Cuando intento asomarme a la cocina desde la entrada sin puerta, Henry se me abalanza y me abraza para detenerme. La alegría de que Henry me abrazara con fuerza después de tanto tiempo fue superada por el impacto de que me dijeran, prohibido el paso, y me quedé inmóvil, olvidando devolverle el abrazo. ¿Quién dijo tal cosa? Mamá. Remilia. Por el shock, me desplomé débilmente, aferrándome a Henry, quien me abrazaba por la cintura para detenerme. Remilia, me dijo que no entrara. ¿Cómo es posible? Pensó que era una molestia que la siguiera porque quería estar con ella. O se cansó de que tuviera celos incluso de Emmy y Henry y me puso una orden de alejamiento. Papá, me estás apretando un poco. Ah, se dio cuenta, rey demonio. De repente, miré a un lado y vi a Nicholas, el amigo de la infancia y asistente de Henry, de pie con una expresión de asombro. Se ha vuelto tan parecido a Clit, que siempre me regaña, que ahora se han convertido en un padre e hijo aterradores que me amenazan desde ambos lados con cosas como, la promesa de ir a ver a Lady Remilia es en el próximo descanso, o voy a decir que no ha terminado su trabajo. Mi hermano y mi sobrino son fríos conmigo. ¿Por qué tengo prohibido entrar? No es que el rey demonio, sí. Es porque está prohibido para los hombres. Clit está adentro. Papá es el instructor. Vaya, es un secreto. Por ahora, ¿por qué no el rey demonio da un paseo por el jardín? Henry-sama, ¿podrías llevarlo? Vamos, papá, vamos. ¿Qué me están ocultando? Nicholas, te conviene hablar. Son órdenes de la santa, así que no puedo desobedecerlas. Ah. No me dicen nada y me excluyen. Escucho la voz de Sfir. Ella también está adentro, porque solo yo. Pensé que finalmente era hora de un descanso y que ver la cara de mi esposa me reanimaría, pero, ¿por qué tengo que sentirme tan triste? Con Henry en mis brazos, mi ánimo decayó. El shock de que me dijeran que no entrara fue tan grande. Si Remilia me lo hubiera dicho a la cara, esta vez no me recuperaría, así que decidí retirarme sin intentar una entrada forzada. Tomaré un té con Henry en el jardín. Oh, Ángel, ¿viniste? Justo a tiempo. Remilia. A pesar de que solo llevaba un sencillo vestido de aldeana y un delantal, la aparición de mi esposa, deslumbrantemente hermosa, detuvo el tiempo por un instante. Con su sonrisa, que se ha vuelto más hermosa con el tiempo al ser madre de 2 hijos, olvidé mi depresión y una sonrisa apareció en mi rostro. ¿Qué significa, justo a tiempo? Mira, Emmy, se lo vas a dar a papá, ¿verdad? Sí. Papá, esto, lo hice con mamá. Son dulces para el Festival de Agradecimiento de las Estrellas. Esto es. Recibí respetuosamente la pequeña caja envuelta de la pequeña Emmy. El lazo un poco torcido, seguramente también lo ató Emmy con sus propias manos. Lo desaté y abrí suavemente el sello, y un dulce y fragante aroma, el mismo que venía de la cocina, flotó en el aire. Los dulces horneados en forma de estrella, un poco quemados en algunos lugares, eran hechos por Emmy. No, dijo que era una colaboración con Remilia. Estos dulces horneados han adquirido un valor incalculable.
Emi. ¡Qué alegría, qué regalo tan maravilloso! Papá es muy feliz. Jeje. Cuando tomé un dulce y me lo comí frente a ella, Emi me miró con una expresión de expectación. Cuando le dije de corazón que estaba delicioso como nunca antes había probado, abrió la boca de par en par y se alegró. Mi hija es tan linda. Según Remilia, el Festival de Agradecimiento de las Estrellas es un evento que se celebra al final del invierno en su país natal. Es un día para regalar alimentos relacionados con las estrellas a las personas a las que se les está agradecido. Así, se hacen dulces horneados en forma de estrella, se venden manzanas con diseños de estrellas grabados en la piel, y en los comedores se sirve sopa con zanahorias en forma de estrella. Parece divertido. Se dice que ese día es el único en el que las mujeres pueden confesar su amor, por lo que es muy animado, pero Emi simplemente quería repartir los dulces que había hecho a las personas que más quería, y por eso propuso hacerlos esta vez. Sí, papá cree que es demasiado pronto para que Emi piense en confesiones y cosas así. Y este es mi regalo de agradecimiento. MMM. Esto no tiene forma de estrella. Sí, cuando se lo das a la persona amada con la que ya has intercambiado sentimientos, se hace en forma de corazón. Remilia. Abrumado por la emoción, mis ojos se llenaron de lágrimas al sentir una mezcla de alegría, el deseo de saborearlo lentamente y la pena de comérmelo, todo al mismo tiempo, junto con el que me había dado Emi. Soy el hombre más feliz del mundo. Y también, para mi hermano y Nicholas. Y para el tío Clit y la tía Sfir. Y, esto es para mamá. Mamá, gracias por todo. Vaya. Me das uno en forma de corazón. Estoy muy feliz. Emi, gracias. Al ver a Remilia tan feliz, yo también pensé que la próxima vez, no, el año que viene no servirá. Decidí firmemente preparar algo en forma de corazón hoy mismo. Que me lo hicieran o que comprara algo y se lo diera, estaba descartado. Si me apresuraba a terminar el trabajo y le pedía a Clit que me enseñara, podría hacer algo antes de que cambiara la fecha. Además, después de esto, Henry y Emi también recibieron dulces horneados en forma de corazón de Remilia, y Clit y Nicholas se burlaron de mí sin parar por sentirme un poco solo al pensar, no era solo para mí.